y vi los cadáveres, vi un montón de cadáveres de estudiantes. Donde tenían uno que denunciar era donde los tenían. Nos duele como un berraco, que sabemos que nos vamos a morir todos, pero no tampoco de esta manera. Cuando una mujer es silenciada en un conflicto, no solo pierde ella, pierde toda la sociedad. Y eso nos obliga a preguntarnos, ¿qué es realmente lo público? O mejor dicho, si lo público fuera una conversación nacional, ¿quién está hablando y quién nunca ha sido escuchada? Para empezar por buen camino cabe aclarar qué es lo público. ¿Tú sabes qué es lo público? Tranquilos, aquí les explico. Lo público en palabras breves es cuando un mismo patrón de condiciones y afectaciones trasciende del ámbito privado y perpetúa el desarrollo de toda una población, en medida que ya no son solo los factores internos del hogar, sino por el contrario factores macroeconómicos o de la sociedad misma. Por ejemplo, el conflicto armado es lo que condiciona. De esta manera, conlleva a un espacio colectivo de acción e intervención del Estado donde se observan intereses sociales, económicos y políticos. Ahora bien, en medida que ya sabes que lo público, es pertinente aclarar, ¿qué es el conflicto armado en Colombia? ¿Y cómo ha sido su desarrollo? Según la Comisión de la Verdad, el conflicto armado en Colombia ha sido un conflicto extenso y complicado, en el que han participado el Estado, las guerrillas, como las FARC y el ELN, los grupos paramilitares y organizaciones criminales, originado en los años 20 y 30 del siglo XX, en los cuales se expresan lo que algunos llaman fallas geológicas en la construcción de la nación, por ejemplo la cuestión agraria, la debilidad institucional, la honda desigualdad de los ingresos, entre muchas otras. Cabe añadir, las violencias estructurales también han influido, tales como el patriarcado, discriminaciones por clase social, región o corrientes de pensamiento. Sin embargo, ustedes se preguntarán, ¿esto cómo afecta a las mujeres colombianas? El conflicto armado se ha caracterizado por la forma en que los grupos armados actúan y atacan, afectando profundamente a las mujeres. A través de agresiones que dañan su integridad física, el abuso sexual como un arma de guerra, y muchas veces estos hechos terminan en tortura y hasta homicidio. En este contexto, los efectos que sufren las mujeres son realmente atroces y representan una violación directa de sus derechos humanos, algo que viven mujeres de todas las edades. Según ONU Mujeres, ellas han sido víctimas de amenazas, asesinatos, actos de terrorismo, torturas, desapariciones involuntarias, esclavitud sexual, violaciones, abuso sexual, embarazos forzados y abortos forzados. Entre 1995 y 2011, la violencia del conflicto armado provocó el desplazamiento interno de más de 2.700.000 mujeres, y el 15,8% de ellas afirmó haber sufrido violencia sexual. Y después de ver este panorama, es necesario preguntarnos cómo entendemos lo público en nuestra sociedad. Lo público se puede entender desde diferentes perspectivas. Primero, está la visión estatal, donde el Estado es el encargado de definir las políticas públicas. Luego está la perspectiva social, en la que entran las voces de las víctimas, las organizaciones sociales, las mujeres, las comunidades y sus propias realidades. Son ellas quienes, desde su experiencia, van forjando las condiciones de desarrollo y señalando cuáles son las principales afectaciones que atraviesan. Además, también influye el ámbito privado, especialmente las empresas. Estas no solo impactan los mercados laborales, sino que también influyen en la economía de sectores enteros, moldeando las condiciones de vida de muchas poblaciones. En contextos de dependencia económica, estos actores privados pueden llegar a tener un papel determinante en cómo se entienden y se enfrentan las necesidades públicas. A lo que quiero llegar es que, hoy en día, no podemos decir que lo público lo define un solo actor. Más bien, funciona como un sistema de redes donde todos influyen y aportan algo a esa construcción colectiva. Las decisiones y soluciones frente a no solo se abordan desde el Estado, sino también desde lo social, lo comunitario y el sector privado. Entre estos espacios se buscan alternativas para enfrentar las problemáticas y avanzar hacia un desarrollo que permita proteger a las poblaciones afectadas por el conflicto armado. Sin embargo, aunque la construcción de lo público funciona como un sistema de redes, no todas las voces tienen el mismo peso. Según diferentes informes del DANI y de la Comisión de la Verdad, las mujeres afrodescendientes y las comunidades indígenas han sido de las más afectadas por el conflicto armado. A pesar de esto, sus voces siguen siendo de las menos escuchadas y de las que menos incidencia tienen a la hora de definir qué problemas se priorizan y cómo se solucionan, y aquí es donde vale la pena decirlo con claridad.
Eso explica por qué muchas realidades que viven estas mujeres no se reconocen completamente, por qué ciertos hechos no se nombran, y por qué la violencia que siguen enfrentando no desaparece. Porque si quienes más han sufrido el conflicto no son tenidas en cuenta, lo que pasa realmente y lo que sigue pasando hoy queda por fuera de la conversación pública. En conclusión, los conflictos armados son escenarios de violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario donde los abusos y la violencia a menudo silencian la voz de las víctimas. Ahora bien, respondan ustedes. ¿Cómo formamos una solución óptima y realista si las voces del interior del conflicto no son escuchadas?